Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido llegar a esta instancia del libro de Lucas que vamos a estar compartiendo el día de hoy. La hermana Natalia estuvo leyendo hace rato el libro de Éxodo 12, donde estuvimos viendo un ritual. Y antes de pasar a la lectura del texto que nos va a tocar hoy, quiero simplemente hacer una pequeña reseña histórica a modo de ilustración. ¿A qué voy con esto? Quiero ilustrarle un poco qué fue lo que Dios le ordenó en Éxodo a su pueblo. Conforme nosotros habíamos leído, había una celebración de una Pascua, que ellos tenían que cumplir. Y en cuanto a eso, queridos hermanos, lo que nos está diciendo el libro de Éxodo dice, esta Pascua judía que ellos celebraban, también conocido como Pesach, era una celebración muy grande dentro del pueblo de Israel, como voy a mencionar nuevamente más adelante. Vendría a ser como para nosotros hoy la Semana Santa, para la iglesia cristiana, un recordatorio muy importante. Bueno, para ellos era así de importante también, a diferencia, como poniéndolo un poco más en un contexto nacional, lo que es para el Paraguay hoy la celebración de la Navidad, porque sabemos todo lo que es un feriado donde cada uno comparte en sus casas, con su familia, compartiendo una cena. Esta era realmente un acontecimiento muy grande que se hacía una vez al año. Y se conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra Pascua, en el Antiguo Testamento significaba cuando Dios sacó a través de su siervo Moisés con esas plagas que Dios envió, sacó con poder y con mano poderosa, lo sacó de Egipto. Entonces es un recordatorio, un evento muy importante en la fiesta judía que se hacía básicamente el primer acontecimiento del año. Y durante esta cena pascual, queridos hermanos, se utilizaban diversos símbolos y alimentos que cada uno tiene un significado profundo para el pueblo de Israel, para el pueblo que había salido del cautiverio. Y dentro de este acontecimiento, dentro de esta cena, habían símbolos de la Pascua, en donde encontramos el primer símbolo, que era el pan sin levadura, que muchos ya escucharon que Jesús rompió ese pan sin levadura. Y ese pan sin levadura representa para el pueblo judío la prisa con que los israelitas huyeron de Egipto, sin tiempo para fermentar su pan. Este es un dato curioso, queridos hermanos, que va a aportar justamente a nuestra enseñanza más adelante. También había otro símbolo que era el Cordero Pascual. El Cordero Pascual, ¿recuerdan el sacrificio de ese Cordero que Dios le pidió sacrificar? Y esa sangre tenía que haber sido puesta en los lindeles de las casas para que el ángel de la muerte pasara por alto. Entonces, la última plaga que se envió justamente al pueblo de Egipto fue justamente ese ángel de la muerte que iba a pasar. Y para que el ángel de la muerte no entrara en la casa, los israelitas tenían que, por fe, hacer esto al pie de la letra. Y el siguiente símbolo eran hierbas amargas. Estas hierbas amargas representaban el sufrimiento y la amargura que ellos pasaron en el pueblo, en la tierra de Egipto, como esclavos. Eran lechugas silvestres. Otra hierba que no se me viene a la mente era no se me viene a la mente, pero es uno que comúnmente solemos comer en nuestras ensaladas. También había otra comida que se comía, no tan común entre el pueblo, pero menciona la historia, que se llamaba charoset, que es una mezcla de frutas y nueces que recuerdan básicamente el mortero que los esclavos usaban en Egipto. Otro que traía otro simbolismo a la opresión que ellos estaban pasando. Y por último, habían 4 copas de vino.
en ese ritual, en esa ceremonia, querido hermano. Para ellos era sagrado, así como para nosotros es la Santa Cena, donde hay todo un esquema protocolar para poder hacerlo. Y estas 4 copas tenían 4 simbolismos que no voy a profundizar, pero sí les quiero mencionar, donde la primera copa simbolizaba la promesa de liberación de Egipto, la segunda era la liberación cumplida saliendo de Egipto, el tercero era la redención y el cuarto era la redención final futura. Y en la cena pascual se utilizaban estos rituales y era el padre de familia quien guiaba con oraciones y lecturas ya predeterminadas, y había una participación muy activa de todos los presentes, en donde ese cordero tenía que ser asado, así como lo habíamos leído, no crudo ni tampoco hervido, sino tenía que ser asado, queridos hermanos, y se tiene que comer junto con ese pan sin levadura, con las hierbas amargas y con todo lo que habíamos mencionado. Entonces, dentro de este ritual el padre va narrando, van haciendo oraciones y van comiendo, van tomando la copa, van comiendo la carne y van comiendo cada parte. Entonces este era un ritual que sí o sí los israelitas lo hacían y lo repetían cada año de forma sagrada. Y hermanos, era sagrado no salirse de ese cuadrado bien estructurado. Esto, queridos hermanos, es el escenario. Esto es la preparación de ese escenario para lo que Jesús haría después, asignándose a sí mismo como el centro del nuevo pacto que establece la cena del Señor como una celebración de redención, y ya no del éxodo de Egipto, sino la liberación de nuestros pecados. Es como para dar una pequeña reseña histórica, queridos hermanos, y ya de antemano ir comentándoles cómo se va a ir entrelazando con nuestro texto. Ahora sí, queridos hermanos, les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22. Y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al 23. Y realmente, queridos hermanos, después de esta información que hemos tenido, la forma como vamos a mirar el texto va a cambiar un poco nuestra perspectiva. Y dice así: estaba cerca las fiestas de los panes sin levadura, que se llamaba Pascua, todo lo que ya le había comentado anteriormente. Y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar un cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿de dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrarán. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Gloria a nuestro Señor por su palabra. Amén. Queridos hermanos, la muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Biblia y de toda la historia humana, marcando la diferencia entre la salvación y la condenación del hombre. Por su importancia, incluso los evangelios dedican gran parte de su contenido a los eventos de esta última semana de la vida de Jesús, conocido como la semana de la pasión de Cristo. A tal punto, queridos hermanos, que en los libros como Juan conlleva casi el 50% de todo el libro en la narración de esta semana. Y en el caso de nuestro estudio del libro de Lucas, conlleva aproximadamente un 20%. Y aquí en Lucas 22 encontramos un episodio crucial en la historia de la redención. El complot para traicionar a Jesús. Este pasaje revela tanto la maldad del corazón humano como el cumplimiento del plan soberano de Dios para la salvación. ¿Cómo? Sí, podemos ver un plan perverso y malvado de personas que son asesinos, pero por detrás podemos ver contrastado el cumplimiento de ese plan que Dios tenía para su Hijo Jesucristo. Ese plan soberano para la salvación. Aquí podemos ver, queridos hermanos, en este texto que acabamos de leer, la conjunción de la traición de Judas, las intrigas de los líderes religiosos y la manera en cómo Satanás entra en acción. Sin embargo, por encima de todo, la palabra nos muestra y la escritura nos muestra que esto es todo lo que Dios había predeterminado, estos actos oscuros para cumplir su plan divino. Como le había comentado, la Pascua era una de las fiestas más importantes del calendario judío. La conmemoración de la libertación del pueblo de Israel de Egipto, como habíamos leído en Éxodo 12. Incluía la matanza de este cordero sin defecto, cuya sangre básicamente libró a los israelitas de ese juicio divino que venía esa noche. Y en este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, estaba a punto de cumplir la figura pascual al ofrecerse Él como el sacrificio perfecto para redimir a la humanidad. ¿Se pueden dar cuenta de ese contraste? Jesús estaba a punto de ser crucificado, hermanos. Y todo este evento, ¿cuándo ocurrió? Cuando venía la celebración de la Pascua, donde implicaba justamente sacrificar al cordero, pintar los linderes para librar de la muerte a los israelitas. ¿No les suena conocido eso? La paga del pecado es muerte. Jesús, en el momento de la celebración de las fiestas de la Pascua, Él ya se estaba disponiendo justamente para entregar su vida, así como ese corderito.
este sacrificio perfecto, así como la oveja perfecta tenía que ser, para poder redimir a toda la humanidad. Realmente, queridos hermanos, de hace ya varios meses que venimos estudiando este libro de Lucas, versículo a versículo. Y ahora nosotros entramos en la última semana terrenal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para decirlo más puntualmente, el 14 de Nisan, como lo habíamos leído justamente en el libro de Éxodo, que sería ese día en que el pueblo celebrará la Pascua. Realmente una esclavitud que aproximadamente data de hace 1500 años atrás, antes de ese suceso. Y así como habíamos visto, realmente era una celebración tan pero tan puntual que el pueblo de Israel quedó muy marcado por ese evento. Queridos hermanos, no es para menos. La palabra Pascua del original en griego, pascha, que es la palabra en griego, tiene origen en otra palabra cuyo significado puntual es saltar encima o librar de. Entonces la Pascua significaba para ellos que la ira, la condenación de ese juicio divino de muerte que venía, pasó por encima. Pascha, perdón. Por lo tanto, cuando ellos decían Pascua, se acordaban de justamente lo que pasó hace tantos años y cómo ellos fueron librados. Y fueron librados por la fe. El Señor Jesucristo había reunido a todos sus discípulos para poder justamente comer con ellos la cena. Y les hizo ver en ese evento que aquella primera Pascua que celebró Moisés la noche antes del Éxodo era una sombra, no era más que un símbolo que apuntaba hacia una realidad mucho más gloriosa, hacia una realidad objetiva y concreta que estaba a punto de llegar unas horas más tarde, posterior a la cena del Señor. Pero en conjunto con esto que estaba pasando, el texto nos relata que hubo una conspiración para matar a Jesús, en donde podemos ver la soberanía de Dios para que esto se pueda llevar a cabo. Como habíamos leído en el texto ya de Lucas 22, los principales escribas y sacerdotes, ¿qué buscaban? Les pregunto. ¿Qué buscaban? Buscaban cómo matarle. Como hemos visto a lo largo del estudio del libro de Lucas, ellos, los principales sacerdotes y escribas, estuvieron con cada vez más y más deseos de poder acabar con Jesús y verlo muerto. Y ese deseo que había en sus corazones dejaba al descubierto que ellos no tenían temor a Dios en sus corazones. Ya sea que traten de buscar la muerte de alguna otra persona que no sea Jesús, alguna otra persona, por decirlo así, común y corriente, ellos estaban realmente violando las leyes de Moisés, las leyes que tenían ellos. Incluso violan hasta nuestras leyes de hoy en día. Tanto así era el odio que ellos tenían en sus corazones, que no bastando simplemente con odiarlo y querer hacerlo sufrir, ellos querían verlo muerto. Es decir, las enseñanzas del pueblo de Israel estaban en manos de asesinos despiadados, lobos rapaces vestidos de oveja. Ahora, ¿qué impedía que estos principales sacerdotes y escribas no puedan acabar con la vida de Jesús? Bueno, principalmente la cobardía, queridos hermanos. Estos principales sacerdotes y escribas, líderes religiosos, eran tan cobardes porque temían por su vida, ya que el pueblo de Israel
venía esperando cientos de años al Mesías que los iba a librar del imperio romano, así como por medio de Dios libró al pueblo de Israel de la mano del faraón de Egipto por medio de su siervo Moisés, que lo sacó con grandes señales y prodigios y con las plagas. Entonces, imagínense, los fariseos y los escribas ¿podían hacer algo? No, porque como ustedes se recuerdan, Jesús aparece como el libertador en la entrada triunfal. Tan ansiado y tan esperado por el pueblo de Israel, que esperaban que venga con los prodigios y señales de Moisés, haciendo plagas y milagros para soltar al pueblo de Israel de la mano del imperio romano, así como fue en el pasado librado el pueblo de Israel de la mano del faraón. Ese concepto estaba en el pueblo de Israel, por eso la entrada triunfal tan grande. Entonces, cuando el texto nos dice que procuraban cómo matarle, no sabían cómo. ¿Cómo le vamos a matar a aquel que viene a libertar al pueblo de Israel? Si el pueblo sabe que nosotros hacemos eso, nos matan a nosotros. No podían echarle mano a Jesús porque sus vidas corrían peligro. Y realmente no hallaban cómo matarle. Realmente si ellos sabían cómo poder echarle mano a Jesús, hace rato ya lo hubiesen hecho. Pero no podían, el pueblo estaba encima. Y ahora nosotros entramos a una parte un poco más delicada del texto, que es justamente Judas, la traición y el plan eterno de Dios. Preguntas como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué Satanás entró en Judas? ¿Nunca les sobrevino a su mente? Bueno, en Juan 13, del 1 al 11, durante la cena, Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos. Y ahí estaba Judas, queridos hermanos. Este gesto de Jesucristo de humildad y de amor, sabiendo aún que Él lo traicionaría, no impidió que Jesús demostrara su amor completo hacia Él. Y en la palabra en el libro de Juan 13:10 dice: y vosotros estáis limpios. Cuando justamente Pedro le dijo: no, quiero que me laves entonces la cabeza completo de los pies. Y Jesús le dice: no, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Epa, ¿qué pasó ahí? Y luego dice en el versículo 11: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Aquí entendemos que Judas no estaba espiritualmente limpio, es decir, no estaba regenerado, porque aunque participaba con los mismos actos externos que el de los demás, Judas demostraba señales claras por sus frutos. Robaba de la bolsa común en Juan 12:6, tocaba de las recaudaciones, estaba robando. Posteriormente negoció por tan solo 30 piezas de plata al maestro. Su corazón, queridos hermanos, estaba cegado. Él abrió voluntariamente la puerta a Satanás. Más tarde en Juan 13:27 dice: tras recibir el bocado de la mano de Jesús, dice, entonces Satanás entró en él. Esto no fue una posesión demoníaca forzada, queridos hermanos, sino el clímax de una entrega voluntaria al pecado. Y Satanás entró bajo la soberana supervisión de Dios. Epa, claro, hermano. ¿Acaso Dios no tiene el control de todo? Entonces, ¿esto fue simplemente permitido por Dios? ¿O esto fue determinado por Dios? Este evento no puede verse como un accidente ni como algo meramente tolerado por Dios, queridos hermanos. Dice en Hechos 2:23: a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿pasó por mera casualidad? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Jesús fue escogido desde antes de la fundación del mundo, hermanos, para ser el Cordero de Dios. Esto en 1 de Pedro 1:20. Y Judas fue el medio humano moralmente responsable que Dios determinó para cumplir ese plan. Satanás actuó, sí, bajo la permisiva divina, tal como nosotros lo vemos en el libro de Job. Satanás no tiene poder para tocar a los siervos sin ningún tipo de autorización de Dios. En este caso, Satanás fue un instrumento, nunca soberano, siempre subordinado para que se pudiese cumplir el propósito de la redención. La frase que dice, ¿dirá el vaso por qué me hiciste vaso de barro? Esta es una referencia, queridos hermanos, metafórica del alfarero y del barro, que se encuentra en el libro de Romanos 20:21. Dice más, oh hombre, ¿tú quién eres para altercar con Dios? ¿Dirá la obra de alfarería al que formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro un vaso para honra y otro para deshonra? Si vos te compras 2 platos, ejemplo, estás en tu casa y en uno querés servir un rico caldo de un borí de pollo para tu hijo, amado y anhelado, y en otro querés poner la comida para perro y darle a tu animal, ¿acaso el plato te va a decir, no, yo quiero ser el plato del borí del niño? ¿Puede? Es lo que está diciendo en Romanos. ¿Acaso el barro puede altercar con el alfarero? ¿Acaso alguien va a impedir que tú agarres el plato y los cubiertos de tu casa para utilizarlos conforme a tu criterio para el bien que tú tienes determinado? Luego dice en Juan 13:27, le dice Jesús a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Con esta frase, Jesús no solo permite, sino que también demuestra su autoridad, queridos hermanos. Y eso se da el paso al siguiente acto de drama del Redentor, por decirlo así. Y este plan, ahora que ya pasamos de la parte de Judas, el plan que él planteó a los principales líderes. Y le quiero poner un pequeño contexto histórico que pasó en el 2006, llamado el robo del siglo en la Argentina, donde se vaciaron más de 100 cajas de seguridad del Banco Río sin disparar ninguna sola bala. Lo hicieron durante un caos festivo, mientras todos estaban distraídos, mientras la gente celebraba a lo que ocurría debajo de sus pies. Inquietantemente similar fue la escena de lo que pasó en Jerusalén 2000 años antes, donde los líderes religiosos tramaban un arresto silencioso, lejos del bullicio de la Pascua. Así que Judas trajo ese plan, donde les trajo a los principales sacerdotes y escribas cómo poder actuar. Miren, fariseos, ahora va a venir la cena de la Pascua. Todo el pueblo va a estar distraído en sus casas, así como las Navidades acá en Paraguay. Todo el mundo en sus casas compartiendo. Nadie va a estar al pendiente de nuestro libertador Jesús. Ocasión especial para entregarles en sus manos, con falsas acusaciones. A quien yo besare en su mejilla, a ese prenderle. Pero yo le voy a decir cuándo es el momento adecuado. Un plan que los escribas no se les había ocurrido. El pasaje no da muchos detalles, queridos hermanos, pero para poder tener en cuenta, dice que esto fue lo que Judas transmitió. Así que, queridos hermanos, una diferencia esencial es que esto formaba
parte del plan de Dios que estaba ya previsto para que todo esto pasara. La traición de Judas no escapó del control divino de nuestro Señor Dios. Y de hecho sucedió exactamente como Dios lo había decretado en la Pascua, para presentar a Jesús como el verdadero Cordero, a través de la traición para cumplir las Escrituras, como está en el Salmo 41, y el secreto para que su arresto no provocara ningún disturbio prematuro. ¿Judas actuó por decisión propia finalmente? Sí, actuó por su decisión propia, influenciado por su codicia y endurecimiento espiritual. Satanás no obró sin permiso tampoco, queridos hermanos. Fue un instrumento utilizado por Dios para el plan eterno de la redención. Dios no improvisó, queridos hermanos. La traición, la cruz y la resurrección fueron partes del diseño eterno para salvar a su pueblo. Así como realmente ese plan fue ejecutado supuestamente en la oscuridad, lo que realmente estaba haciendo ese plan, estaba ejecutando un plan que Dios ya había predeterminado. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy estemos aquí en esta mañana escuchando su evangelio. ¿O no? Claro que sí. Lo que parecía, queridos hermanos, una victoria de las tinieblas, fue en realidad el momento más glorioso de la historia, la cruz, donde el Cordero fue inmolado. Y luego que Judas haya llevado ese plan frente a los fariseos, Jesús había mandado a Pedro y a Juan a preparar justamente la Pascua. Dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que comamos. ¿Dónde quiere que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. En la época de Jesús, queridos hermanos, no era común que los hombres llevaran cántaros de agua, ya que esta era una tarea doméstica y la realizaban las mujeres, en todo caso los siervos. Esto es precisamente lo que hace tan llamativo a esta narración en el Evangelio de Lucas 22, porque justamente les da detalle de una intencionalidad. Jesús le da detalles específicos. Un hombre cargando un cántaro, lo que haría que fácilmente ellos pudieran identificar entre la multitud, porque no era algo normal ni tampoco era la norma. Sirve como esa señal específica para que puedan encontrar y preparar pronto la última cena. ¿Eso era normal? No. Pero podemos ver con esto que Jesús tiene completo conocimiento y Él estaba en control de todas las cosas que iba a pasar. Nada le tomaba por sorpresa a nuestro Señor. Pasando ya a lo que viene a ser el posterior, la cena del Señor como sacramento. Jesús abrió su corazón a todos sus discípulos. En esa parte específica, abrió su corazón. En el versículo 15, cuando le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nosotros podemos ver justamente ahí, queridos hermanos, que esa espera, en otras palabras, de parte de Jesús es: no saben cuánto tiempo he deseado por este momento. Imagínense al Señor Jesús desde la eternidad, creado, omnisciente, esperando y aguardando por ese momento, por ese cumplimiento. Y Él lo dice, lo expresa: no saben cuánto he deseado que he llegado a este momento. Y ahora Jesús se prepara para cambiarlo todo, queridos hermanos. Los judíos celebraban la Pascua siguiendo ese ritual meticuloso, como nosotros lo habíamos visto, por generaciones de generaciones, y tenían que cumplirlo paso por paso, incluyendo esas series de palabras que tenían que pronunciarse en momentos específicos, como les dije en la introducción. Se colocaban en las mesas todo lo que ya le había comentado, con las 4 copas que se tenían que tomar en los distintos momentos.
mientras el padre tenía que ir bendiciendo y haciendo el ritual. Por ejemplo, al levantar el pan decía: este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto. Ahora imagínense ustedes, queridos hermanos, la sorpresa de los discípulos cuando en la misma cena de la Pascua Jesús se aparta del guión tradicional que los judíos habían seguido por siglos, en una sociedad sumamente marcada por la tradición y que cambiaba completamente el significado de estos elementos. No sé si me sigue, pero Jesús estaba cambiando todo de algo tan estructurado. Versículo 19: y tomó el pan y dio gracias y los partió y les dijo. Ya no dijo: esta es la aflicción porque no lograron preparar todo y salieron apurados de Egipto y comieron esto en el desierto. No, Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y en el Evangelio de Mateo se añade: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, este ya no es el pan de la aflicción de Egipto, este es el pan de mi aflicción, que representa a mi cuerpo, que va a ser partido dentro de un par de horas más adelante en la cruz. Y desde ahora en adelante, cada vez que lo coman, ya no lo harán en memoria del Éxodo, ya no lo harán en memoria de Egipto, sino que lo harán en memoria de mí, dice el Señor. Luego pasamos a la copa del nuevo pacto. En Marcos 14, 23 al 24, Jesús tomó una de las copas de vino. ¿Se acuerdan que habían 4 copas? La Biblia no nos dice cuál de esas 4 copas, pero había una copa en específico que decía de la redención. ¿Se acuerdan que les mencioné? Muy posiblemente haya tomado esa copa según la secuencia tradicional de la cena, pero él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En el Antiguo Testamento los pactos eran ratificados con sangre, hermanos. Los discípulos sabían que cuando se decía pacto había una sangre de por medio. El ritual que había era: se partía un animal en 2 partes y las 2 personas pasaban por un extremo y por el otro extremo, en medio de todo ese charco de sangre, con todo ese derramamiento de tripas que había en el medio. Sí, asqueroso, suena fuerte, pero así era. Pero el significado era que me pase lo mismo si yo no cumplo. Eso era el significado de pacto. Y Jesús dice: esta copa representa mi sangre y la estoy firmando, este pacto, con ella. No es un pacto bilateral, sino que es un pacto unilateral. ¿Por qué? Porque Él entrega su propia vida por muchos. Y Mateo dice también y agrega que esto era para el perdón de ¿qué? Para el perdón de los... Ese pacto era para eso, queridos hermanos. Fue el cuerpo de Jesús el que fue partido, así como en ese pacto tradicional se tenía en cuenta. Fue su sangre la que selló ese nuevo pacto entre Dios y entre nosotros. Y de aquí en adelante, esa relación no se basa en obras, no se basa en méritos, sino en la fe en que Jesucristo es ese cordero que fue sacrificado en nuestro lugar. Entrando en un pequeño contexto de lo que posiblemente se vivió esa noche, en la Pascua tradicional, el plato principal era el cordero pascual. ¿Por qué? Porque con ella se había pintado los linderos en la puerta. Es la que se tenía que poner en las brasas y comer. Sin embargo, en los relatos del Evangelio, en ninguno menciona que haya habido un cordero asado sobre la mesa. Excepto en el libro de Lucas, que justamente estamos leyendo, que indica que luego de haber cenado tomó la copa. Por lo tanto, podemos dejar esto como una información flotante. En los otros evangelios no pasa más de forma directa del pan a la copa. Y hay quienes dicen que esa noche no hubo cordero asado sobre la mesa, ya que el cordero estaba sentado en la mesa con ellos. Pero indistintamente, Jesús era el plato principal de esa noche. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien horas más tarde se cumpliría en él lo escrito por justamente el profeta Isaías.
el que llevó nuestras enfermedades, el quien sufrió nuestros dolores, el quien fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. No abrió su boca frente a Pilato, fue llevado al matadero, enmudeció. Y cuando dijo: tomen y coman, esta es mi carne, beban, esta es mi sangre. Cuando Jesús dijo estas palabras, queridos hermanos, para disipar todo tipo de duda, no estaba haciendo un acto mágico de transubstanciación, sino que su cuerpo estaba presente ahí. Él lo que estaba haciendo era para darle un nuevo significado a estos elementos. Háganlo en memoria de mí. Yo no quiero imaginar qué hubiera pasado si habían escribas y fariseos presentes durante la Santa Cena. Yo creo que se cortaban las venas todos, con lo escandaloso que eran. Pablo confirma en 1 Corintios 11, 23 al 25: pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué noche? La noche de la Pascua. Y habiendo dado gracias, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, dijo por el pan. Y después repartió las copas. Y en ese momento hubo un cambio radical para todos los judíos que creen en Cristo. He aquí, hermanos, realmente el verdadero significado de lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel en la Pascua en Egipto. Pero ahora Jesús no viene a cambiar solamente el significado de la Pascua para los judíos, sino que viene a revelar el verdadero significado de esa Pascua. Comemos el pan y bebemos de la copa para recordar que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ya no tenemos deudas pendientes con la justicia de Dios, porque la ira que merecíamos fue como el pasaje. Pasó por arriba de nosotros y cayó sobre el Cordero. Queridos hermanos, así como este acto lo llevaba el pueblo de Israel, no era un acto individual, queridos hermanos, sino que era un acto familiar y en nuestro contexto eclesial. La Pascua judía era una celebración familiar, algo parecido como a la Nochebuena o como las acciones de gracias, donde cada familia se reúne y come. Sin embargo, Jesús, esa noche, aparta de su familia natural a todos los discípulos y las celebra, indicándoles que esta es una nueva familia espiritual. Estaba formando la familia de la fe. Por eso, queridos hermanos, la cena del Señor no debe celebrarse de forma individual o aislada, como una ceremonia privada, sino debe ser en una comunión eclesiástica. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que participar. Si los judíos sin Cristo eran tan rajatablas en cumplir con eso, ¿cuánto más nosotros que estamos del lado de Cristo ya, para poder también someternos y cumplir de forma estricta como Él nos pide? Se debe hacer, sino en una comunidad eclesiástica. Es una mesa para su iglesia. Por otro lado, esa copa que Jesús no bebió finalmente, en los versículos que nosotros habíamos leído, dice Él: no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, una de las 4 copas, que era la última, hablaba puntualmente de esto. Jesús dejó esa última copa sin beber, y esa copa quedó pendiente para las cenas del Cordero. ¿Realmente es la cena donde tú quieres estar? Amén. Amén. Y Jesús,
Jesús, Él dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Comer ese cordero pascual, lo que significaba para aquellos judíos, viene a ser para nosotros venir nosotros hoy en día y creer en Él. No se trata de un ritual vacío, como una ceremonia mágica, sino de una relación vívida. Comer ese pan, tomar ese vino, es recordar que nuestra salvación está solamente en Él. La celebración de la Pascua apunta al sacrificio de cruz y se extiende hasta la eternidad. En 1 Corintios 5:7 dice: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso, los que hemos sido justificados a través de Cristo, tenemos paz para con Dios. Amén. Pasando ya a la parte final, queridos hermanos, Judas, como ejemplo de incredulidad visible, hermanos. Aunque Judas participó de la cena, su palabra nos enseña que dentro de la iglesia visible, nosotros presentes aquí sentados hoy, y aquellos hermanos que no pudieron venir, dice que hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Es para que nosotros realmente nos examinemos si verdaderamente estamos en la fe o no. Judas nunca fue regenerado, queridos hermanos. Juan 6:64 lo dice así: su presencia en medio de los 12 discípulos nos sirve como una advertencia sobre una necesidad de una fe genuina. Puedes decirle a ti, hermano, que tu fe es genuina, que por más que hayas estado en esta iglesia 3 años, así como Judas lo estuvo, o muchos más años, puedes decir que esa fe es genuina. Nunca tendremos, queridos hermanos, una mente tan grande e infinita como el Señor para poder dimensionar esa misericordia y ese amor tan grande y esa sabiduría que Dios revela en esa cruz. Pasa por encima de todos los planes malvados que tenían, de la traición de Judas, pasa por encima de la hostigación del diablo. Dios estaba detrás de todas esas cosas por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos los que ya partieron. Dios estaba orquestando todas las cosas para que hoy nosotros pudiéramos predicar el Evangelio, para que hoy pudiéramos proveer y anunciar a todas aquellas personas de que hay salvación para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo se supone que nosotros tenemos que reaccionar como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes que nosotros decimos ser? ¿Cómo se debe reaccionar ante una manifestación de amor tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo uno reacciona? ¿Saben cómo? Con una extravagante devoción. Jesús tuvo un amor inigualable. Es nuestro deber tener un amor hacia Él de forma extravagante también. Jesús nos muestra también un pequeño paralelismo entre Marta y Judas. Mientras Judas se vendió por 30 piezas de plata, esta otra sierva rompe un frasco y lo derrama por completo sobre Jesús. Realmente, que nuestros corazones, mediante su Santo Espíritu, sea sensible ante este maravilloso y sorprendente plan de redención que nos abrume cada día más. ¿Cómo está tu devoción hoy hacia Él? Más bien dicho, ¿cómo está tu devoción ahora, hoy? ¿Cómo está? No te hablo de tu devoción hace 10 años atrás cuando te convertiste. No te hablo de tu devoción hace 2 años cuando estabas en el ministerio de forma activa.
No, ¿cómo está tu devoción hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás coqueteando con el mundo, dando pequeños caprichos y deseos a tu corazón? No te olvides que Judas estaba entre los 12, queridos hermanos. Y por más de que estuvo 3 años con Jesús viendo la manifestación de su autoridad y todo ese poder que Jesús tenía, y por más de que haya estado al lado mismo de Jesús, siempre estuvo lejos de Él. Hermanos, no basta con ser miembro del renuevo. No basta estar presente en los ministerios. Si tú estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio que este mundo pueda ofrecerte, mucho cuidado, hermano, porque tu destino puede ser el mismo que el de Judas. Ahora te pregunto, ¿qué harás o qué haremos con la tibieza de nuestro corazón? Pidámosle al Señor devoción extrema ante un amor tan grande y extraordinario. Amén. Y si hoy estás sin Cristo, querido hermano, hermana, déjame decirte que debes poner sobre Él tu confianza. Posiblemente hoy tu confianza estés colocando en tu trabajo, en tu familia, en tu dinero, en tus planes y en tus proyectos. Pero puedes decir que has abrazado la fe con la confianza en que Jesús es tu salvación. Que tú no pones tu fe ni tus fuerzas en tu trabajo, ni en tus planes, ni en tu proyecto, sino que pones tu fe y tu dedicación en el Mesías, en Jesucristo nuestro Redentor. Hermanos, no bastaba al pueblo de Israel simplemente hacer esa carne asada en la fiesta de la Pascua. Ellos tenían que comerse la carne. Tienes que apropiarte de la fe. Tienes que comerte esa fe, hermano. De nada te sirve básicamente saber que Jesús perdonó por los pecados si no te apoderas, si no te sientas sobre la silla, como lo veíamos anteriormente en el pasado en el ministerio de evangelismo. Debes sentarte en la silla de la fe. Debes comerte esa carne espiritual, por decirlo así. Ven a Cristo y cree y vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la promesa de la vida eterna. Y entonces, solo entonces vas a poder participar del banquete que nos espera en su reino. Solamente dimensionando todo esto vas a poder participar de la Santa Cena que hoy en día nosotros hacemos con esa cordura que nos dice la Biblia. Pero primero tienes que comerte ese cordero, queridos hermanos. Ven a Cristo hoy. Él prometió que no echará a nadie fuera del que venga junto a Él con arrepentimiento y fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana tan preciosa donde podemos estudiar este texto, donde tú nos muestras, Señor Dios, que tú eres el cumplimiento de ese pacto, que tú eres el Cordero inmolado, Señor, de aquella Pascua, quien hizo pasar de nosotros la ira del Señor, que por medio de Él nosotros tenemos una esperanza y la redención de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a que podamos tener una extrema devoción hacia ti, Padre Celestial, ante una demostración tan grande, ante una demostración tan extrema de amor, que nosotros podamos corresponderte, Señor, y que podamos acercarnos, Padre Celestial, lo más sagrado posible ante tu mesa, Señor, pidiéndote perdón y preparándonos siempre, Padre Celestial, de la mejor manera para poder participar de manera santa en tu sacramento, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por el Cordero que fue inmolado en la cruz por nosotros, Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada y tendremos entrada, Señor, ante las fiestas del Cordero, donde nuevamente, Señor, podremos compartir contigo, Señor Dios, la copa, Señor Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.